Roma, 1595. Era tarde en la noche cuando los sacerdotes del oratorio se dieron cuenta de que algo andaba mal. Felipe había pasado el día entero escuchando confesiones, como siempre hacía. Había recibido visitas, bendecido jóvenes, reído, porque Felipe Neri siempre reía. Pero a medianoche comenzó a sangrar y no paró. Cuando Baronio, su discípulo más fiel, se arrodilló junto a la cama y le pidió que bendijera a los hijos espirituales antes de partir, Felipe ya no podía hablar. Levantó la mano, hizo la señal de la cruz en el aire y murió. 80 años de vida, 60 de ellos dedicados a Roma, a una ciudad a la que llegó sin dinero, sin familia, sin planes, y que transformó por dentro no con sermones encendidos ni con decretos papales, sino con algo que nadie esperaba de un santo: alegría. Existe una pregunta que persiguió a los teólogos de su época y que todavía hoy no tiene respuesta. ¿Cómo es posible que un hombre que dormía en el suelo de las catacumbas, que ayunaba días enteros, que lloraba de amor a Dios hasta el amanecer, cómo es posible que ese hombre fuera el más alegre de Roma? ¿Cómo es que la santidad más profunda que esa ciudad había visto en siglos tenía el rostro de alguien que simplemente reía? Esta es la historia de Felipe Neri, el hombre que demostró que la alegría no es lo opuesto de la fe, que no es frívola, ni superficial, ni huida del sufrimiento, que es exactamente lo que ocurre cuando alguien lo entrega todo y descubre que lo que recibe a cambio está en el plan de Dios. Felipe nació en Florencia en 1515, en una familia de recursos modestos. El padre era notario. La madre, Lucrecia, murió cuando él todavía era niño. Creció con su madrastra y los biógrafos siempre destacan que ella lo amó como si hubiera salido de dentro de ella, lo que nos dice mucho sobre quién era Felipe desde pequeño. Desde niño tenía un apodo: Pipo, el bueno. No era un título, era una constatación. A los 8 años, peleó con su hermana y la empujó escalera abajo. Poco después, intentó montarse en el lomo de un burro cargado de frutas y cayó en un pozo profundo. Los biógrafos cuentan esas historias no para disminuirlo, sino para mostrar que Felipe era real, era humano, no nació hecho, y que aún así, por debajo de todo eso, había una bondad natural, una ligereza, una manera de estar con la gente que desarmaba cualquier resistencia. A los 16 años, su padre lo mandó a San Germano, una ciudad pequeña en el interior del Lacio, cerca del famoso monasterio de Montecassino, a aprender el oficio de comerciante con un primo rico que no tenía herederos. La propuesta era clara: quédate, aprende el negocio, hereda todo. Para un joven de familia sin gran fortuna, era una oportunidad extraordinaria. Felipe se quedó algunos años, aprendió, observó y se dio cuenta de que eso no era para él. No era falta de capacidad, era otra cosa, un llamado que no podía ignorar. No quería ser contador de monedas ni gerente de almacén. En 1536, con menos de 20 años, renunció a la herencia, se despidió del primo y partió hacia Roma, sin garantías, sin plan, con la fe en Dios y la certeza de que iba en la dirección correcta. Roma en 1536 no era la ciudad dorada de las postales. Era una ciudad que todavía cargaba las marcas del saqueo de Roma de 1527, cuando las tropas imperiales de Carlos V habían saqueado, violado y destruido todo lo que encontraron. La población había menguado a la mitad. Las calles eran sucias, las periferias miserables, y los peregrinos que llegaban buscando auxilio espiritual
muchas veces encontraban solo indiferencia. Felipe llegó en ese contexto. Rentó un cuartito en la Vía Giulia, cerca del Hospital de los Incurables. De día, recorría los barrios pobres, conversaba con quien encontraba en su camino, llevaba comida cuando tenía, llevaba presencia cuando no tenía. De noche, oraba, horas, a veces la noche entera. Durante 2 años estudió filosofía y teología con los agustinos. Después vendió todos sus libros, repartió el dinero entre los pobres y se quedó solo con 2, la Biblia y la Suma Teológica de Santo Tomás. Desde ese día, decía, solo Dios habría de ocupar sus pensamientos. Fue en ese período cuando ocurrió algo que nunca olvidó y que nunca logró explicar del todo. En 1544, en la víspera de Pentecostés, Felipe bajó a las catacumbas de San Sebastián a orar. Y ahí, en la oscuridad de ese túnel donde los primeros cristianos se habían escondido siglos antes, sintió una presencia, una luz, un calor que entró por el pecho y no era natural. Cayó al suelo. Cuando volvió en sí, tenía dificultad para respirar y sentía el corazón latir fuera de ritmo, como si hubiera algo demasiado grande dentro de él. Cuando su cuerpo fue examinado después de la muerte, encontraron que 2 costillas estaban rotas. Los médicos lo atribuyeron al corazón agrandado. Felipe lo atribuía al Espíritu Santo. En 1548 fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad, una hermandad de laicos dedicada a acoger a los peregrinos que llegaban a Roma sin dinero ni techo y a cuidar a los enfermos que nadie más quería. La obra creció tanto que el propio Papa Clemente VIII venía personalmente a lavar los pies de los pobres atendidos allí. Era obra de un laico, sin título, sin cargo. Solo Felipe y los amigos a quienes había convencido uno a uno de hacer algo por el prójimo. En 1551, su confesor lo convenció de ordenarse sacerdote. Felipe tenía 36 años. Se mudó a la comunidad de San Juan de los Florentinos y comenzó a hacer lo que haría por el resto de su vida: celebrar misa, escuchar confesiones y reunir personas. Era un confesor diferente. No acusaba, no disminuía. Escuchaba con una paciencia que dejaba a la gente tan a gusto que no había forma de cerrarse. La fila en la sacristía de Felipe Neri era la más larga de Roma. Fue en torno al confesionario donde nació el oratorio. Al principio eran solo reuniones informales en la sacristía. Después de la confesión, los jóvenes se quedaban. Llegaban otros y Felipe proponía: leemos las Escrituras juntos, cantamos, conversamos sobre los mártires, sobre la historia de la Iglesia. Y se quedaban, volvían, traían amigos. Entre quienes se acercaron a ese círculo estaba Giovanni Palestrina, el mayor compositor de música sacra del siglo XVI, llamado por sus contemporáneos el príncipe de la música. Palestrina se volvió discípulo espiritual de Felipe. Compuso motetes e himnos para las reuniones del oratorio y estuvo tan cerca de él que murió en sus brazos en 1594, un año antes de la propia muerte de Felipe. Las piezas que nacieron en esas reuniones, narraciones musicadas de escenas sagradas, darían origen a un género entero que todavía hoy lleva el nombre de esos encuentros: el oratorio. En 1575, el Papa Gregorio XIII aprobó oficialmente la congregación del oratorio. Felipe tenía 60 años. La obra estaba hecha, pero no se detuvo. Lo que distinguía a Felipe Neri de otros santos reformadores de su época no era la inteligencia. Había inteligencias mayores. No era el rigor. Había santos más austeros. Era el método.
Ignacio de Loyola, contemporáneo suyo, construyó la Compañía de Jesús con estructura militar, jerarquía rígida, formación sistemática. Carlos Borromeo, otro contemporáneo, reformó la Iglesia de Milán con disciplina y vigor administrativo. Felipe hizo lo opuesto. Rechazó cualquier cargo que no fuera necesario, evitó las estructuras pesadas y usó como instrumento de evangelización aquello que la mayoría de los religiosos consideraba pérdida de tiempo: la conversación, la risa, la fiesta, la música. Tenía un sentido del humor que desconcertaba a quienes esperaban del santo una solemnidad inquebrantable. Recibía a visitantes ilustres con media cara afeitada para ver si conseguía hacerlos reír. Aparecía en procesión con una ropa ridícula. Llamaba a los cardenales por su apodo. Uno de ellos, que había llegado lleno de pompa a visitarlo, salió riendo tanto que no supo explicar por qué. Pero detrás de la broma había una estrategia de santidad. Felipe creía que la alegría era una forma de defensa espiritual. Un corazón alegre resistía la tristeza del pecado. Un corazón alegre era más difícil de seducir por la melancolía y la desesperación. Y tenía una frase que se volvió célebre: lejos de mí el pecado y toda la tristeza. Ese método tuvo un costo. Hubo periodos en que los superiores desconfiaron de él, en que los ejercicios del oratorio fueron suspendidos por investigación eclesiástica, en que llegaron acusaciones de irregularidad. Felipe no respondió, obedeció, esperó, y cuando llegó la aprobación, la aceptó sin drama, como quien siempre supo que estaba sirviendo a algo más grande que él mismo, y que ese algo no necesitaba de su defensa para sobrevivir. Los éxtasis que ocurrían durante la misa eran otro problema. Felipe tenía visiones, levitaba, entraba en estados de contemplación tan profundos que los asistentes tenían que sostenerlo para que no cayera. Les pedía que rezaran junto a él para distraerlo. Una santidad tan grande que desbordaba por el cuerpo. Al final de su vida, después de los 75 años, se retiró casi por completo del mundo exterior. Se quedó en el confesionario. Era lo que todavía podía dar, y lo entregaba todo. El 25 de mayo de 1595, Corpus Christi ese año, Felipe pasó el día como siempre. Confesiones, visitas, oración. Por la noche dijo: al fin tendré que partir. Nadie le hizo mucho caso. Felipe siempre decía cosas así, pero a medianoche comenzó la hemorragia. Y en las horas siguientes, mientras Baronio, su discípulo más fiel, primer sacerdote del oratorio y futuro cardenal, leía las preces junto a la cama, Felipe dejó el mundo de la misma manera que había vivido en él, en paz, sin alarma. Levantó la mano con esfuerzo, hizo la señal de la cruz en el aire sobre los hijos espirituales reunidos, y ese fue su último mensaje, su último gesto. Fue canonizado en 1622, apenas 27 años después de su muerte, en la misma ceremonia en que fueron proclamados Santos Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Ávila e Isidro Labrador. Era una generación entera de gigantes y Felipe estaba entre ellos. La congregación del oratorio se extendió por el mundo, llegó a Inglaterra, donde el cardenal John Henry Newman se convirtió al catolicismo y fundó un oratorio en Birmingham. Llegó a México y a toda América Latina, donde los padres oratorianos tuvieron un papel fundamental en la formación intelectual y religiosa durante los primeros siglos coloniales. El propio formato que Felipe inventó, reuniones de lectura,
música sacra y predicación fuera del ambiente litúrgico formal. Moldeó lo que entendemos hoy como evangelización laica. La idea de que la santidad no necesita hábito ni monasterio, que puede ocurrir en una conversación de esquina o en una reunión de jóvenes cantando himnos, es uno de sus legados. Su cuerpo reposa en la iglesia de Santa María in Vallicella, en Roma, la misma que él ayudó a construir y que quedó conocida como la Chiesa Nuova, la iglesia nueva. Todavía hoy, quien va a Roma y entra ahí, encuentra la capilla con sus restos mortales y a su alrededor los registros de quienes siguen pidiendo su intercesión. Su corazón enorme, que las costillas apenas podían contener, sigue latiendo en cada oratorio que todavía existe, en cada joven que encontró la fe, aunque lejos del rigor de un monasterio. San Felipe Neri vivió 80 años en una ciudad que había conocido lo peor de sí misma: el saqueo, la corrupción, el abandono de los pobres, la frialdad religiosa que se esconde detrás del ceremonial. Una ciudad donde la iglesia ocupaba palacios y los pobres dormían en las calles, donde los cardenales disputaban poder y los peregrinos morían sin techo. Y él no respondió a eso con indignación ni con discurso. No escribió manifiestos, no fundó movimientos de protesta. Rentó un cuartito, bajó a las catacumbas a orar y fue a encontrarse con la gente donde ella estaba. Es tentador imaginar que la santidad tiene cara de sufrimiento, que un hombre verdaderamente cercano a Dios debe andar cabizbajo, hablar en voz baja, evitar la risa como si fuera una frivolidad. Felipe Neri es la prueba histórica de que eso no es así. La profundidad de su contemplación era real. Las catacumbas, las noches de oración, las costillas rotas están documentadas. Pero toda esa profundidad no produjo introversión, encierro. Produjo apertura, produjo un hombre que toda la ciudad quería cerca. Hay una frase que él repetía y que sus biógrafos preservaron como resumen de su obra: si queremos dedicarnos por entero al prójimo, no debemos reservarnos ni tiempo ni espacio. No eran palabras al azar, era como Felipe Neri vivía. ¿Y tú, alguna vez viviste ese momento en que un encuentro sencillo, una conversación, una reunión de personas que buscan lo mismo, tocó tu corazón de una manera que ningún sermón formal había logrado? ¿Cómo fue? Cuéntanos en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, ayuda a que llegue más lejos. Dale like al video y suscríbete al canal. Cada suscripción hace que más personas encuentren estas historias que el tiempo casi borró, pero que siguen siendo ejemplo hasta hoy. Nos vemos en el próximo video, con una historia más que atravesó el tiempo para llegar hasta ti. San Felipe Neri ruega por nosotros.